El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y ahora, yo le agrego lo siguiente: temía como un niño. Y es que, cuando yo era un chiquillo, siempre fui un chico muy miedoso, sobre todo cuando a los 8 años me tocó que sufrir la pérdida de mi pobre padre. Mi mamá, de nombre Sidalia, sufrió también con dolor estos acontecimientos y trató de vivir santamente su viudez en respeto a mi papá, que había sido con ella también un hombre santo. Sin embargo, poco tiempo después del deceso de papá, los problemas nos llegaron de uno en uno a mamá y a mí, así como dice el viejo dicho aquel, que la desgracia nunca viene sola. La casa donde vivíamos era de alquiler, y cuando nos sobrevino la escasez económica, al casero no le quedó más que pedirnos que abandonáramos la vivienda y buscáramos otro lugar donde vivir. Esto llegó a oídos de doña Clarita, una señora muy noble y también adinerada, quien, apenas se enteró de nuestra situación, nos echó la mano para pagar otro mes de renta. Y le dio trabajo a mi mamá en uno de los tantos negocios que eran de administración suya. En esas vueltas que da la vida, mi mamá conoció a un hombre llamado Medardo, y con el cual, para no hacer más larga la historia, solo diré que comenzó a tener una relación sentimental a los pocos meses de la muerte de mi papá. Medardo era un hombre sencillo, pero muy trabajador. Su labor era de recoger la basura en el llamado tren de aseo de la municipalidad. Y la verdad, a mí, el tipo siempre me pareció buena persona. Con Medardo de compañía, mi mamá encontró un apoyo. Aún así, el dinero apenas se alcanzaba para pagar las facturas que mes con mes se presentaban puntuales. Pero entonces pasó un tiempo, y un día doña Clarita se acercó a nosotros y le dijo a mi madre: oiga, Sidalia, quiero decirle que una casa que estaba yo alquilando a unas personas hace muy poco ha quedado desocupada. Si usted quiere, puede instalarse ahí, y con solo que usted me la cuide, yo no voy a cobrarle por el alquiler. Mi mamá sintió una gran alegría con aquella propuesta, pues solo ahorrarse el alquiler sería una gran ayuda para la familia. Y sin perder más el tiempo, pronto nos vimos instalados en aquella casa que, para dar una breve descripción de ella, diré que era enorme, de estilo antiguo y, para mí, un tanto tenebrosa. El día que llegamos a la vivienda, encontramos en la entrada un gato de raza angora, el cual estaba ahí sentado, como esperándonos en la puerta. Entonces, doña Clarita, quien llegó junto a nosotros para mostrarnos la casa, dijo: ay, ese bandido que está ahí se llama Peludo. Tiene mucho tiempo de estar en esta casa, y las familias que la han alquilado lo han alimentado. Pero cuando han querido llevárselo con ellos a la hora de marcharse, el canijo gato no se quiere ir con ellos. Quizá es que está encariñado con la casa. Yo miraba como el gato llamado Peludo nos observaba como si nos analizara de pies a cabeza, cuando de pronto se levantó de donde estaba y comenzó a restregarse en las piernas de mi madre con actitud salamera. Quise tocarlo, pero de pronto me gruñó feroz y tuve que hacerme hacia atrás, pues me provocó un gran susto. En eso, Medardo, que estaba detrás de mí, exclamó: tranquilo, Edgardo, el gato solo no te conoce aún, por eso te gruñó. El animal se excrepó y delicadamente se metió a la casa, levantando su peluda cola. Y luego de aquella singular llegada, entramos para colocarnos en nuestras habitaciones correspondientes. Pero como dije antes, la casa era enorme. Tenía grandes ventanas cubiertas con gruesas cortinas, salas amplias llenas de muebles y muchos objetos del siglo pasado por todos lados.
Incluso mi habitación tenía una enorme cama y grandes muebles de madera que eran de antaño, pero estaban muy bien cuidados. Pues bien, en mi alcoba había una ventana que daba a un patio lateral, donde yacían plantados algunos cipreses italianos. Aquellos árboles que parecían verdes columnas le daban a la enorme casa un estilo casi de una mansión. Sin embargo, era durante la noche que aquellos árboles tomaban una forma más que siniestra. Cuando eran mecidos por el viento, parecían danzar en un vaivén que con el brillo de la luna que les daba contraluz, los hacía ver como si fueran gigantes que estaban a punto de ingresar a la habitación. Como les dije al principio, mi imaginación trabajaba a 1000 por hora cuando de tener miedo se trataba, pues yo era un chiquillo asustadizo. Entonces, aquellas visiones solamente hacían aumentar más en mí mis más profundos temores nocturnos. Sin embargo, una noche, las cosas dejaron de ser para mí solo imaginarias y mis miedos más profundos se comenzaron a manifestar. Todo empezó una noche, cuando, mientras yo dormía, la puerta de mi habitación se abrió por sí sola, y al chirrido de las viejas bisagras, mi sueño se perturbó, y asustado, me tuve que despertar. Fue entonces que observé cómo las cortinas de la ventana habían sido corridas por completo, y parado ahí enfrente estaba Peludo. Estático, inmutable, solo observándome de una manera más que insufrible. Sintiendo una sensación inevitable de temor, comencé a llamarlo maquinalmente por su nombre y con la voz casi temblando. «Peludo, ¿qué haces ahí, gatito? ¿Por qué no vas a la cocina? Tal vez ahí encuentras algo para ti». Yo decía esto casi en silencio, pero esperando que el animal entendiera que yo quería que se fuera, pues su sola presencia ahí me hacía sentir un mal extraño de pavor. De pronto, el felino se dio la vuelta observando por la ventana, al mismo tiempo que un gruñido sordo y muy grave provino desde el exterior. Yo, de inmediato, me cubrí con las cobijas y me quedé un momento escuchando cómo aquellos sonidos, que parecían el mugido oscuro de una vaca, se escuchaban más cerca de mi habitación. Unos momentos después, la puerta se cerró de golpe y se escuchó el trote de un animal pesado que se alejó como rodeando el caserón. Aquella primera situación me dejó muy nervioso, pero volviendo luego un gran silencio y calma, me pude quedar dormido. Al día siguiente, le comenté lo sucedido a mi mamá, y ella solo dijo: «Ay, hijo, todo es porque acabamos de llegar. No hagas caso de esas cosas. Ya verás que en muy poco tiempo te vas a acostumbrar a este lugar». Sinceramente, aquellas palabras no me convencieron mucho, mas aún así, intenté darle una oportunidad a los pensamientos que me decían que aquel lugar no tenía nada de malo. Sin embargo, un par de noches después, aquella situación volvería a repetirse, y esta vez con mayor intensidad. Yacía profundamente dormido, cuando de pronto, el fragor de un trueno me hizo despertar de mi descanso onírico. Cuando desperté, vi alrededor de la oscura habitación, y los relámpagos en la lejanía me advirtieron que se aproximaba una tempestad. El viento embestía la ventana de cristal, haciéndola temblar con violencia, y los centelleantes destellos del cielo con su intermitencia hacían ver a los altos cipreses como gigantes, retorciéndose con una grotesca danza. Pero lo que más llamó mi atención fue nuevamente el gato. Al pie de la ventana estaba Peludo, echado ahí tranquilamente, mientras en el exterior se aproximaba el huracán. De pronto, el felino se excrepó y a continuación
2 manos peludas con afiladas garras aparecieron tras la ventana y rasgaron el cristal. Aquellas horripilantes manos arañaban el cristal en señal de querer ingresar a la habitación. Por esta razón, yo di un grito de espanto que alertó a mi madre, quien al instante fue a ver lo que pasaba. Al encender la luz, el gato se acercó a mi madre y se enredó en sus piernas. Ella, de inmediato, preguntó: «Edgardo, ¿qué ocurre?». Yo respondí: «Mamá, es Peludo de nuevo. Siempre que entra en mi habitación siento mucho miedo, y hace unos instantes pude ver un par de manos grotescas arañando la ventana. No me gusta ese animal, mamá». Mi madre caminó hacia la ventana para ver lo que había afuera, pero en ese momento, Peludo saltó sobre mí y yo, naturalmente, di un grito. Mi madre regresó hacia mí y dijo: «Ya, Edgardo, haces demasiado drama por un simple gato, y lo que hay afuera son solo la sombra de los árboles y nada más». «Pero mamá, este lugar es tenebroso. Ya te dije que ese gato...». «Basta», respondió ella. «Escucha, jovencito. En este momento, no estamos para decidir si nos gusta este lugar o no. Ya eres un hombrecito y debes aprender a vencer tus miedos. Hazlo por tu papá, quien nunca se rindió ni en los peores momentos de su vida». La verdad, pensar en mi papá me llenó de un tanto de valentía. Entonces luego, solo asentí con la cabeza, pues mi madre tenía razón. No estábamos como para elegir un lugar. Luego ella se llevó consigo a Peludo y cerró la puerta, mas no dejaba de llamarme la atención la actitud del gato, el cual parecía querer estar siempre dentro de aquella habitación. A la mañana siguiente, me fui a la escuela, y cuando regresé nuevamente a la casa, me encontré con Medardo, quien al verme, me entregó una bolsa de contenido desconocido, y dijo: «Toma esto, llévaselo a tu madre. Son algunas cosas que encontré en la basura. Dile que cuando yo llegue, vamos a revisar si hay algo que se encuentre en buen estado». Tomé la bolsa un tanto de mala gana y me la llevé conmigo. Desde que mi mamá se había juntado con Medardo, era habitual que él llevara todo tipo de cosas que se encontraban en la basura. Era algo desagradable, lógicamente, pero algunas veces lograba conseguir objetos de valor que luego vendía en las casas de empeño, y así tenía algo de dinero extra. Pues cuando llegué a la casa, mi madre aún no llegaba del trabajo. Sin embargo, en la casa estaba doña Clarita, y quien misteriosamente para mí estaba sosteniendo a Peludo. Y más misterioso se me hizo que apenas me vio, dijo: «Así que te asusta el gatito. Yo digo que no deberías temerle». Yo, solo de ver aquel animal, sentía una sensación inexplicable en todo mi cuerpo. Pues aquel gato de pelaje barcino tenía unos ojos igual de bellos como de misteriosos, y eso era lo que más me causaba, o no sé qué en mi interior, esa intensa y penetrante mirada. En ese momento, extrañamente, la bolsa que llevaba se volvió más pesada. Entonces, yo respondí: «No le tengo miedo, señora Clara, pero bien es cierto que cuando Peludo entra en mi habitación, todo el ambiente cambia y se siente muy extraño». La señora se sonrió y me dijo: «¿Quieres que te explique por qué pasa eso?». Yo, sintiéndome un tanto intimidado, dije que sí. Y ella entonces dijo: «Déjame contarte una pequeña historia, hijo, y luego me dices si sigues sintiendo miedo por este bello y extraordinario animal».
Pocas criaturas encierran tan bellos misterios como los gatos. Ellos son almas indomables, capaces de ver con esos ojos tan bellos las realidades de este mundo y también las del otro. Escucha, hijo. Hace muchísimos años vivió una mujer que era una comadrona, y la cual recién había traído al mundo a un hijo propio, una linda niña, para ser precisos. Pues le sucedió una noche que alguien llegó buscando sus servicios de partera, pues una mujer estaba por dar a luz y había una gran posibilidad de que ella pudiera morir y también la criatura. Afuera azotaba un vendaval, de modo que la comadrona tuvo que dejar a su pequeña hija sola en casa mientras atendía a la mujer parturienta. Pero ella, muy confiada, se volvió hacia su gato mascota y le dijo: «Te encargo a mi hija, fiel amigo, no permitas que nada malo vaya a pasarle». Y sintiendo una gran confianza, se fue a cumplir con su labor. Pues bien, apenas había pasado un rato, cuando de pronto, en medio de la humilde sala, se formó un remolino de viento arrebatado, y de cuyo vórtice apareció la figura horripilante de un demonio. El oscuro ser venía con intenciones de llevarse con él a la criatura, pero cuando apenas había alargado sus manos hacia ella, el gato, muy malicioso, se subió a la cuna y le dijo al espectro: «¿Qué crees que haces? Esta niña no te pertenece. Es una sentencia que te ha dado Tata Dios, y tú bien lo sabes». El demonio lanzó fuego por la boca y dijo: «Insolente animal, apártate de mí o te convierto en cenizas». El gato exclamó: «No, tú no me puedes tocar. ¿No sabes acaso que yo fui la mascota preferida de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño?» El demonio tembló de cólera al escuchar el nombre de Jesús, y entonces dijo al gato: «Deja que me lleve a esta miserable humana. Es probable que cuando crezca, ella acabe con tu vida». El gato dijo sarcástico: «Ay, tienes razón, y más tomando en cuenta que mi creador me dio tan solo una». El gato decía esto mientras se paseaba con increíble equilibrio sobre las frágiles maderas de la cuna, y luego dijo, agitando su cola: «¿Sabes qué? Se me está ocurriendo algo. Voy a ponerte una prueba. Si la pasas, te dejo que te lleves a la niña, pero si no, vas a multiplicar el número de vidas que me tocan hasta donde te alcance tu poder». El demonio rió a carcajadas y respondió: «Estúpido animal, mi poder es infinito. Dime qué quieres que haga y ya verás que me llevaré a la niña y también te llevaré a ti». El gato movió sus enormes ojos y dijo: «Tienes que decirme con exactitud cuántos pelos tengo en mi cuerpo, ni uno más ni uno menos. Te daré 3 oportunidades». El demonio se carcajeó de forma infernal y dijo: «Dame unos segundos y sabrás el resultado». Entonces el demonio, con una rapidez increíble, se puso a contar todos los pelos del animal. Mas, a pesar de que era un ser muy poderoso, aquella tarea lo dejó exhausto. Aún así, finalmente dijo: 39.253.519 pelos. El gato, muy disimuladamente, se sacudió, quitándose muchos pelos de encima sin que el demonio se diera cuenta, y dijo: «No es así, has fallado». El demonio corcovió de cólera y dijo: «Miserable animal,
puede que haya fallado, pero aún tengo 2 oportunidades más. Y se puso a contar nuevamente los pelos del gato, mas lo empezó a hacer de una forma tan arrebatada que no se dio cuenta de que el delicado animal se había echado a lamerse la panza muy tranquilamente. Esta vez, tardando más tiempo, el demonio exclamó: «Listo, tenías razón. En realidad, son 39.121.306». El gato, estirando las patas, dijo: «No es verdad, tienes que volver a contar». Estallando de furia, el demonio volvió a contar, y esta vez tardó más tiempo que las veces anteriores, y ya muy cansado, dijo, remanchando los dientes: «Mísero animal, la cantidad es la misma. Los pelos que tienes en tu cuerpo es la misma cantidad que te dije la vez anterior, así que la niña es mía». El gato dijo: «Un momento. Yo te dije que debías averiguar el número exacto de todos los pelos que tengo en mi cuerpo, y pues te faltaron estos». El astuto gato comenzó a toser, y de su boca salió una bola de pelos. Eran los que el demonio no había podido contar, porque el gato los tenía en su panza. «Has perdido», dijo el gato, y el demonio, cansado y burlado, comenzó a patear el suelo, el cual comenzó a partirse, y dijo: «Me has tomado el pelo, desgraciado. Ahora toma tus vidas, maldita criatura». Y así empezó a contar las vidas que iba a otorgarle, mas cuando llegó al número 7, la tierra debajo de él comenzó a partirse, y se abrió, tragándoselo, hasta devolverlo a los avernos. Cuando la partera volvió a la casa, todo estaba en total tranquilidad. La niña dormía cómodamente, y cerca de ella, el gato también dormía plácidamente. La mujer agradeció al gato el haber cuidado de su hija, y éste ronroneó satisfecho, y más aún, sabiendo que a partir de ese día, la vida se la había multiplicado en 7. Entonces, mi querido Edgardo, este relato es para que comprendas que en los gatos tenemos unos grandes aliados espirituales. Ellos no son enemigos, sino más bien guardianes que nos ayudan a mantener alejados de nosotros a cualquier entidad maligna. Pero saben, yo había quedado sorprendido y un poco confundido con la historia que doña Clarita me había contado, y cuando estaba a punto de responder, Peludo saltó de sus brazos y se acercó a mí para frotarse en mis piernas. Entonces, sintiendo una gran calma, le dije a doña Clarita: «Es extraño. El otro día me rugió feo, y ahora se soba en mí así de cariñoso. ¿Qué habrá cambiado en él?». Doña Clarita contestó: «Estoy segura que ese día no te rugía a ti, hijo, así que no tengas miedo, porque lo que tienes aquí es en realidad un protector espiritual». La verdad, las palabras de doña Clarita me parecieron tan sinceras que a partir de esa tarde intenté acercarme más a Peludo. De modo que hasta mi madre se sorprendió cuando de pronto me veía jugar junto al gato en los pasillos de la enorme casa. Y así pasaron los días y todo comenzaba a marchar bien, cuando entonces, una noche que yo dormía tranquilamente, un chirrido espeluznante me hizo despertar. Al incorporarme, vi a Peludo que estaba parado en la ventana y no durmiendo a mi lado como lo había estado haciendo las noches anteriores. Salí de la cama y le dije: «Amigo, ¿qué haces ahí?». Él miró hacia el exterior y luego, volviéndose a mí, estiraba una pata dando palmaditas en el suelo, como indicándome que no avanzara más.
Yo, dejando atrás mis miedos, seguí avanzando y me asomé por la ventana, y entonces contemplé el recuerdo más espeluznante que mi mente hasta mis años de adulto pueda llegar a recordar. Afuera, en el patio iluminado por una tenue luz de luna, se encontraba merodeando la casa un ser con el torso de un humano, pero con las patas como de una cabra, peluda y negra. El ser tenía la mirada enrojecida y caminaba de un lado a otro con la postura encorvada y haciendo sonidos como los que produce un cerdo. Yo me paralicé y tan solo exclamé: «Peludo, tú me cuidarás de esa criatura, ¿no es así?». El gato me miró y pude adivinar en sus ojos que su respuesta era un sí. Entonces volví a la cama y en cuestión de instantes volví a conciliar el sueño, pues sabía que a mis pies estaba vigilante el ser que me cuidaría de todo ente que quisiera lastimarme. A la mañana siguiente, mi madre me acompañaba a la escuela y mientras caminábamos, me dijo: «Veo que te estás llevando muy bien con Peludo. ¿Ahora sí lo consideras tu mascota?». Yo sonreí y le dije: «No es mi mascota, mamá. Es un amigo que me cuida». Ella dejó salir una pequeña risa y dijo: «Oye, el sábado voy a llevar a la tienda de artículos usados algunas cosas que Medardo ha encontrado. ¿Qué te parece si nos escapamos tú y yo y nos comemos un helado juntos?». Sin dudas yo acepté la propuesta y por primera vez sentí que las cosas estaban empezando a mejorar en la familia. Y bueno, llegó la noche del viernes, cuando, mientras yo le contaba a Peludo que las cosas marchaban mejor, escuché nuevamente ruidos en el exterior y más el sonido de cascos de cabra andando por el suelo asfaltado de la acera. Yo me acerqué a la ventana y vi al ser con patas de cabra que me miraban con ojos rojizos. Entonces, tomando a Peludo entre mis brazos, exclamé: «No le temo a la criatura maligna, pues mi gran amigo está aquí para defenderme de ti». Y me fui a la cama a dormir tranquilamente. Cuando amaneció, me preparé muy contento para salir con mamá y con Medardo. Sin embargo, me llevé la sorpresa que solo saldríamos mamá y yo, pues Medardo había amanecido un poco mal de salud. Así que tomamos la bolsa con las cosas que llevaríamos a vender y nos fuimos, dejando a Medardo todavía recostado en la cama. Durante el camino, mi madre me decía: «Cuánto me alegra verte feliz, Edgardo. Estoy segura que tu padre desde el cielo está feliz también de verte así». Luego se le llenaban los ojos de lágrimas mientras me daba un tierno abrazo al que yo correspondía también con los ojos húmedos. Ya en la tienda, mi madre iba sacando artículo por artículo, mientras yo miraba en las vitrinas los productos que ahí se exhibían, cuando de pronto escuché un revuelo. El dependiente de la tienda hablaba con mi madre, mientras miraba un viejo relicario que iba entre las cosas que nosotros llevábamos, y le decía: «Disculpe, señora, la joya que llevaba este relicario incrustado en la parte superior, ¿está en su poder?». Mi madre dijo: «Sí, claro, lo tiene mi esposo, pero esa dijo que no la vendería aquí, pues piensa llevarlo mejor donde un joyero en la capital». El hombre puso cara como de muerto mientras llamaba a su superior. Cuando este último llegó, se pusieron a analizar el relicario minuciosamente y se decían: «¿Estás seguro que es auténtico?». «Pues parece que lo es, pero sinceramente esperaría que fuera una imitación». Entonces mi madre se acercó y dijo: «Disculpen, ¿sucede algo?». El superior le dijo a ella: «Mire, señora,
analizando este objeto, y si fuera original, yo le recomendaría que vaya pronto donde su marido y que coloque nuevamente la piedra en el lugar donde debe estar y se deshaga de todo esto. Mi madre, muy desconcertada, dijo: ¿Y eso por qué? El hombre respondió: porque es muy probable que este objeto le pertenezca a algún demonio y ese ser maligno lo esté buscando para recuperarlo. Luego le devolvió el relicario y le dijo: vaya y actúe pronto, antes de que pueda suceder una tragedia. Mi madre cobró entonces por las cosas que le habían comprado y guardó de nuevo aquel extraño relicario, el cual los hombres le habían regresado, diciendo que estaba maldito. Mi madre, restándole importancia a lo que decían aquellos tipos, exclamó: bueno, ojalá ya en la capital sí se pueda vender este. Y seguidamente volvimos a la casa. Cuando llegamos, encontramos algunos vecinos que se habían acercado a curiosear algo que había pasado en nuestra vivienda. Apenas llegamos, unas personas se acercaron a mamá y le dijeron: señora Cidalia, ¿qué ha pasado en su casa? Escuchamos gritos desgarradores dentro y por eso nos asomamos a ver, pero todo está cerrado. Mi madre, muy desconcertada, quitó la llave al portón y sin decir una sola palabra, entró rápidamente y yo entré detrás de ella. Por todos lados busqué a Medardo, pero no estaba en ningún lugar. Entonces subimos a la habitación y allí la cama estaba desordenada y había manchas en las cobijas que evidentemente eran sangre. En el suelo había pisadas de tierra como de cascos de una cabra y hacia la ventana un rastro rojizo que salía hasta el jardín. Siguiendo el rastro, llegamos hasta un lugar donde no había nada de hierba y donde solamente había un espacio de pura tierra, en el cual se notaba una grieta y de donde se podía observar un hilo de humo negro saliendo del interior. Todo parecía que Medardo había sido arrastrado por alguien o algo hasta ese lugar, pero después de ahí no se sabía dónde había ido. La policía se hizo presente al sitio para realizar las investigaciones del caso, y luego de una ardua búsqueda, se declaró al hombre como desaparecido, pues nadie decía haberlo visto salir de la casa, o si se había presentado en algún otro lugar. La angustia se apoderó de mi madre. Entonces, buscando la joya que Medardo tenía guardada, la puso junto al relicario en una bolsa de plástico, y su primera reacción fue lanzarlo al fuego de leña. Y pasó entonces que apenas las llamas tocaron el metal, hicieron una gran explosión. Aún así, el mal ya estaba hecho y Medardo desaparecido. Entonces, yo comprendí que las apariciones de aquel ser con patas de cabra se trataba del demonio dueño del relicario que Medardo se encontró en la basura y por el cual había venido desde el infierno para llevárselo con él. Nuevamente, la desgracia volvía a azotar a nuestra familia, pues a partir de la diabólica desaparición de Medardo, tuvimos que desalojar aquella casa, ya que la policía necesitaba hacer investigaciones. Entonces, volvimos nuevamente a salir mamá y yo con nuestras cosas para buscar otro lugar donde vivir. Y mientras nos íbamos de la casa, salió Peludo a despedirse de nosotros. Entonces, yo le dije: amigo, tú que nos defiendes de estas cosas, ¿por qué no defendiste a Medardo de lo que le pasó? Él solo me miró y entonces escuché una voz que me dijo: mi misión era cuidarte a ti y eso fue lo que hice. Entonces, saliendo del portón sentí tristeza de dejar allá Peludo y con lágrimas en los ojos le dije:
Adiós, peludo. Pronto nos volveremos a ver de nuevo. Luego me di la vuelta, y fue ahí cuando entonces escuché una voz que me dijo suavemente: adiós, hijo. Pronto nos volveremos a ver. Desde ese día, mi vida cambió. Yo entendí que era mi papá quien me estaba cuidando a través de aquel extraordinario animal. Ahora, ya soy un adulto, pero creo muy firmemente en las siguientes cosas. La maldad existe, ya sea en este mundo y también en el otro. Los gatos son seres especiales que tienen una conexión directa con el mundo espiritual. Y finalmente, que nuestros seres queridos que ya partieron también nos cuidan desde el más allá de alguna manera que nosotros no podremos entender jamás. Así que, después de todo esto, Medardo nunca apareció, pero algo me dice a mí que sus restos se encuentran enterrados en algún lugar de aquella gran mansión, y solo espero verdaderamente que un día pueda llegar a encontrarlos. Hasta la próxima.